y exalumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, eh, público conocedor, invitados de otros recintos académicos que nos acompañan el día de hoy. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro preciado director, del doctor Enrique Larios Díaz, nuestro coordinador académico, del maestro Eduardo Lataván, quien siempre nos acompaña y apoya en la realización de estas sesiones, y a título personal de su servidora, Sara Mispalma León, les damos la más cordial de las bienvenidas a la quinta sesión del Coloquio Laboral Permanente en su versión digital, en donde tenemos el gusto de contar con la presencia de un gran abogado laboralista, excelente académico y sobre todo un gran amigo, el maestro Luis Monsalvo Valderrama, a quien le agradezco infinitamente el haber aceptado la invitación del día de hoy para platicar de un tema que, como escucharon hace unos instantes, es de vital importancia y que nos ocupa y mucho, especialmente a nosotros los laboralistas que nos dedicamos a el rubro de litigio, la carga probatoria del patrón bajo la nueva perspectiva de la oferta de trabajo. Querido maestro Luis, bienvenido a esta sesión del Coloquio Laboral Permanente. Por favor, salude a sus fans para que inmediatamente después yo pueda leer su semblanza curricular. Muchas gracias, maestra Sara Mispalma. Antes de proceder al saludo de mis 4 fans que seguramente tengo, quiero agradecerle a usted la invitación que me hizo a participar en este tan enriquecedor coloquio permanente que ya se ha hecho tradicional en el medio, no solo de la Facultad de Derecho, sino incluso más allá de ese ámbito. También agradecerle al doctor Enrique Larios, porque sé que hace el trabajo de coordinación general, nuestro coordinador académico, ¿verdad? Así es que pues me siento como en casa dentro de este medio y por supuesto mando un saludo a todas aquellas personas que se conectaron y que estarán atentos a lo que podamos compartir en este tema tan relevante como dice la maestra, en el aspecto del litigio. Así es que pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, querido maestro Luis. Y pues acto seguido, la verdad, cuando yo estaba leyendo la semblanza curricular, dije que maestro tan pues, ¿cómo decirlo? Muy moderado en todo lo que puso, porque realmente es impresionante su currículum vitae y él resumió toda una vida en unos cuantos puntos que verán qué maravilla. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM en el año de 1975, graduado con mención honorífica. Catedrático de la Facultad de Derecho desde hace más de 45 años, Derecho del Trabajo Colectivo y Procesal. Abogado postulante desde hace más de 47 años, fundador de Monsalvo Abogados, socio de Monsalvo Duclaud en la actualidad, conferencista en diversas universidades y asociaciones del país en materia de su especialidad, autor de diversos estudios de la especialidad, entre otros, la representación en la reforma laboral de 1980 y los salarios de emergencia, editados por la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor de la Universidad Panamericana en la especialidad de posgrado de Derecho del Trabajo y de Empresa desde hace más de 41 años. Especialista en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana, profesor fundador del Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en 1990, especialista honorario por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, miembro de la Comisión Dictaminadora para la Selección de Profesores de Derecho del Trabajo para la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1993 a 2009, obtuvo la Medalla al Mérito Jurídico Vasco de Quiroga, otorgada por el Gobierno del Distrito Federal y la Barra Nacional de Abogados en el año 2010, profesor de la Maestría de Derecho del Trabajo en la Escuela Libre de Derecho, profesor de la Maestría del Instituto de Posgrado en Derecho,
También obtuvo la medalla al mérito universitario por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro del Consejo Técnico de la facultad. Ha recibido más de 100 reconocimientos de diversas instituciones, universidades, escuelas y organismos públicos, incluyendo la Presidencia de la República y privados, y ha dirigido desde 1976 innumerables tesis de diversos grados, licenciatura, maestría y doctorado. Como verán, es impresionante la trayectoria laboral y académica que el maestro Luis Monsalvo tiene, y por supuesto todo un honor escucharle el día de hoy, maestro querido. Justamente empezando ya a tocar la temática que nos ocupa, pues sabemos que a partir del 2019 ocurrieron interesantes cambios, reformas a la Ley Federal del Trabajo, y por supuesto en el ámbito adjetivo se sintió y muy fuerte, no solamente por el hecho de que estamos en vías de instalación, llámense los centros de conciliación y registro laboral, sino también los tribunales laborales ahora pertenecientes al Poder Judicial, en donde paulatinamente irán desapareciendo las juntas de conciliación y arbitraje. Pero dentro de estos contenidos procesales, además de estos cambios tan abruptos respecto de las autoridades, por supuesto que también hubo uno que en particular llamó mucho la atención, y que es el contenido del artículo 784 en su fracción sexta, porque este artículo menciona que el patrón tiene la carga de la prueba para soportar sus dichos cuando en un momento dado los trabajadores se duelen de un despido que aseguran es injustificado, y de repente observábamos en las dinámicas, en las cotidianeidades, en el litigio, en las juntas, que era muy proclive el sector patronal a manejar esta oferta laboral pretendidamente de buena fe, pero se observaba que con cierto ánimo, el ánimo de revertir una carga probatoria. Sin embargo, actualmente estos nuevos contenidos le dan un vuelco terrible a los intereses del sector patronal, y por lo mismo, maestro Luis, nos gustaría y mucho escuchar su punto de vista en relación a esto nuevo que estamos mencionando ahorita. Por favor. Muchas gracias, maestra. Pues sí, efectivamente, a partir de la reforma laboral, y quiero empezar diciendo que esta sí es una reforma laboral, porque en años anteriores, por ejemplo, en el 2012, que se hablaba de reforma laboral, en realidad no era una reforma laboral, era una reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero ahora sí tenemos una reforma laboral. Con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo, sino simplemente estoy describiendo un hecho, porque la reforma tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Pero cuando hablamos de una reforma laboral contra una reforma a la Ley Federal del Trabajo, cuando se trastocan las instituciones fundamentales del derecho del trabajo, y en este caso concreto en especial del derecho procesal del trabajo, donde el procedimiento cambió totalmente y donde los órganos encargados de aplicar la ley también cambiaron totalmente, porque estamos en este proceso de sustitución que todavía va para varios años. Apenas en unos días van a entrar ya en funcionamiento nuevos juzgados para octubre, y será hasta el año que viene en donde se complete en la totalidad de las entidades federativas la implementación de la reforma, pero todavía las juntas van a seguir funcionando hasta que terminen los asuntos que esos organismos empezaron, lo cual, pues, por más protocolos y programas que hagan, no va a depender de ellos nada más, no va a depender de las juntas. De repente se pueden encontrar con un amparo que les regrese todo el procedimiento hasta el principio, y entonces se van a tardar mucho más. Así es que, pues, en efecto, dentro de esta reforma laboral, una de las que más llaman la atención específicamente en el aspecto procesal, que impacta ya en la práctica del litigio, en la postulancia, es la reforma a la fracción sexta del artículo 784. Pero si me lo permite, maestra,
nos podríamos ir directamente al análisis de esta fracción, pero yo creo que para tener una idea exacta de cómo llegamos a esta reforma, tenemos que conocer la evolución de esta práctica que consistía en negar el despido y ofrecer el trabajo durante toda la historia del derecho del trabajo. Por supuesto. Y me tengo que remontar, por ejemplo, a la Ley Federal del Trabajo de 1931, cuando en el artículo 121 se decía que el patrón podría rescindir el contrato de trabajo, así textualmente lo decía, y contemplaba una serie de causas, pero no decía nada acerca del aviso. ¿Qué ocurría en esa época? Pues lo que ocurría era muy sencillo. Se aplicaban las reglas tradicionales de la carga de la prueba. El que afirme está obligado a probar, el que niega no está obligado a probar, el que niega pero su negación involucra una afirmación, tiene que probar esa afirmación. ¿Qué pasaba ya en la práctica? Un trabajador demandaba, allá en los 50, demandaba porque fue despedido, el patrón negaba el despido lisa y llanamente y el trabajador se quedaba con la carga de la prueba. El patrón no tenía ninguna carga de la prueba. Hay de aquel patrón que se pusiera a tratar de crear alguna afirmación porque entonces se complicaba él mismo la vida. Y el patrón simplemente se limitaba a negar el despido, salvo casos excepcionales. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el tránsito de la Ley de 31 a la Ley de 70, emitió un criterio que partía de los presupuestos siguientes. Decía, si el trabajador demandó y dice que fue despedido y no está trabajando, tiene a su favor, y esta es la clave, una presunción de que fue despedido. Y en base a esa presunción se creó una cuarta regla de la carga de la prueba, que algunos pretendían explicarla diciendo que era una variante de las reglas tradicionales, pero la verdad es que no. Era una nueva regla de la carga de la prueba que se conocía como la inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué razón? Porque naturalmente, teniendo la carga de la prueba el que había firmado, el trabajador, diciendo fui despedido, resulta que al negar el patrón lisa y llanamente, pues se quedaba con la carga de la prueba porque se aplicaban la primera y la segunda regla. Pero cuando surge el criterio de la Suprema Corte, entonces dice, ahora se invierte la carga de la prueba y se va hacia el patrón. Pero el patrón se encontraba con un problema, porque si se limitaba a negar el despido, resulta que no podía acreditar el no despido. Y esto lo obligaba a hacer uso de la tercera regla de la carga de la prueba, que es negar el despido y hacer una afirmación que normalmente le encontraba en un hecho que podía desvirtuar el despido. Por ejemplo, la persona que te despidió no estaba en el lugar que dices, la persona que te despidió, yo tuve un caso hace muchísimos años en donde le imputaron el despido a una persona que había muerto y que además había salido en los periódicos porque fue un accidente en un vuelo Houston, México. Entonces, Monterrey, perdón. Entonces, esa era la situación frente al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante esa situación y ante la situación de que no siempre el patrón encontraba una afirmación con la cual desvirtuar el despido debido a que se había quedado con la carga de la prueba, entonces buscó una forma de revertir o reinvertir la carga de la prueba. Y los abogados patronales razonaron de la siguiente manera. Dijeron, si con una presunción se invierte la carga de la prueba, con otra presunción se debe revertir la carga de la prueba. Y entonces buscaron esa presunción y la encontraron en la práctica de decir, yo no lo despedí y pongo a su disposición el trabajo. Es decir, lo que con el paso del tiempo se ha conocido como negar el despido y ofrecer el trabajo, que le vino a dar tan buen resultado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que decir, pues sí,
Si con una presunción se invierte, con una presunción se revierte. Y entonces apareció la quinta regla de la carga de la prueba, que en la doctrina no ha sido acogida como cuarta y quinta regla, pero es indudable que vino a trastocar las reglas tradicionales que nosotros conocíamos y con las cuales trabajábamos. Ante esa situación, se comenzó a hacer una práctica el negar el despido y ofrecer el trabajo. Y desde luego, rodeado de una serie de cuestiones de que si se ofrecía en los mismos términos y condiciones, si se controvertían las condiciones, si implicaban casos específicos, etc. Pero entonces llegamos a la ley de 1970 y en la ley de 1970 se incluye en la parte final del artículo 47 la leyenda que dice que el patrón tiene la obligación de dar al trabajador un aviso en donde consten la fecha del despido y las causas del despido. Y todo el mundo pensó que, bueno, ante esa situación iba a proliferar el tema de negar el despido y ofrecer el trabajo, y más o menos se incrementó esta práctica, pero no como se esperaba, porque el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue en el sentido de que si el patrón no entregaba el aviso, la sanción era la que se contenía en ese entonces en el artículo 886, que se hacía acreedor el patrón a una sanción que iba de 100 pesos a 10,000 pesos, que el patrón seguro la pagaba gustoso con tal de que no le arrejaran la carga de la prueba. Y entonces ahí se quedó esa interpretación. En 1979, el entonces secretario del Trabajo, Pedro Ojeda Paullada, que fue compañero nuestro ahí en la facultad y con quien tuvimos oportunidad de tener amistad, él propició una reforma a la Ley Federal del Trabajo y se la encargó o se la quiso encargar al maestro Alberto Trueba Urbina, pero el maestro declinó la oferta, primero por su edad y porque recomendó a su hijo Jorge Trueba Barrera. Y Jorge juntó un grupo de abogados para hacer el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo que entraron en vigor, salieron publicadas el 4 de enero de 1980 y entraron en vigor el 1 de mayo de 1980. Y Jorge, con el equipo con el que trabajó, recogió unas inquietudes que el maestro Trueba Urbina había externado acerca de la interpretación del artículo 47. ¿Qué es lo que había dicho? El maestro Trueba Urbina había dicho, con esta reforma, con la ley de 1970, de que el patrón tiene la obligación de dar un aviso, tiene primero que nada, efectivamente, que dar el aviso, y si no da el aviso, el despido es injustificado. Punto primero. Punto segundo, la prescripción no corre hasta que no esté el trabajador en pleno conocimiento del aviso. Eso propició que en la reforma de 1980, aparte de la obligación de dar el aviso, se incluyó que además la prescripción no empezaba a correr sino hasta que tuviera conocimiento el trabajador, y que se le tenía que dar el aviso al trabajador, y si éste se negaba a recibirlo, había que darlo dentro de los 5 días siguientes a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y este fue el acabose. ¿Por qué? Porque a partir de 1980, la práctica de negar el despido y ofrecer el trabajo se disparó. De tal suerte que, sin exagerar y sin tener estadísticas en las manos, la gran mayoría de los juicios tenían como litis la negativa del despido y el ofrecimiento del trabajo. En el 2012, que es otra reforma importante a la Ley Federal del Trabajo, también se modifica este artículo, y en lugar de que se diga que se considera, si no se da el aviso, que se considera el despido como injustificado, habla de que se determinará como no justificada la separación. Cambiaron ahí la palabrita y dijeron
y dijeron, se determinará como no justificada la separación. Se conservaron los 3 primeros párrafos, no prescripción, hasta que no se conozca, lo cual además cambió las reglas de la prescripción para el despido, porque el despido dice corre a partir de que tenga conocimiento el trabajador, cuando que el 518 dice corre a partir del día siguiente de que tiene conocimiento de la separación. Esta es una cuestión que poco fue observada y los tribunales siguieron considerando el 518 y no vieron con cuidado lo que decía la ley al respecto de esa regla de la prescripción que estaba siendo trastocada. Finalmente, en el 2012, los patrones, al ver que venía una reforma a la Ley Federal del Trabajo, entraron en contacto con los autores de la reforma, sobre todo para transmitir la idea de que los juicios laborales eran muy onerosos para los patrones, que los salarios caídos se habían convertido en una industria. A mí me tocó dar conferencias con ese nombre por toda la República Mexicana porque pedían esa conferencia, la industria de los salarios caídos. Entonces se quejaron de eso y el legislador del 2012 adoptó 2 mecanismos para tratar de disuadir a los patrones que negaran el despido y ofrecieran el trabajo. ¿Y cómo lo iban a lograr? Le dijeron, mira, en primer lugar, vamos a quitar la obligación de que tienes que darle el aviso al trabajador y solo que se niegue a recibirlo, darlo a la Junta, porque ahora tú vas a tener la opción de darlo al trabajador el día del despido o darlo a la Junta dentro de los 5 días siguientes. Tú eliges. Así es que ya no tienes problema. Eso le restó al patrón el tener que acreditar que había intentado dar el aviso y que el trabajador se había negado. Porque el patrón pensaba, y los abogados también, pensaban, tengo que acreditar que no quiso recibir el aviso y tengo que acreditar la causa. Y si no acredito una de las 2 cosas, me condenan. Entonces, eso todavía propiciaba más el no acudir a ese modo de defensa, a rescindir la relación de trabajo. Casi nadie se metía a eso. Los que nos metíamos a eso, digo los que nos metíamos porque nuestro despacho siempre se ha caracterizado por tomar ese riesgo, que no es sencillo, y no acudir a la típica defensa de negar el despido y ofrecer el trabajo. Entonces le dijo, mira, vamos a quitar esa obligación para que no tengas 2 cargas de la prueba, sino solo tengas que acreditar las causas del despido, ¿sí? Porque darle el aviso pues es muy fácil. Si no se lo quieres dar al trabajador, no se lo des, ni intentes siquiera darlo a la Junta. Eso es muy sencillo. Y otra cuestión, otra reforma que hicieron fue la de limitar los salarios caídos a 12 meses y después del 12º mes a un porcentaje del 2% sobre 15 meses de salario. ¿Por qué se hizo esta modificación? Porque les dijeron a los patrones, si tú niegas el despido y ofreces el trabajo, no te vas a beneficiar del límite de los salarios caídos. Porque si un juicio empieza en enero y tú le ofreces el trabajo y lo reinstalaste, entonces lo que va a pasar es que te va a volver a demandar y vas a tener otra vez otros salarios caídos. ¿Y cuánto tiempo? No lo sabemos. Entonces, estos 2 mecanismos que motivaron esta reforma fueron propiciadas por el propio sector patronal. Pero, sin embargo, o no lo entendieron los abogados o no lo quisieron entender y dijeron, pero sí estamos muy cómodos negando el despido y ofreciendo el trabajo. ¿Por qué meternos en camisas de 11 varas? Como no entendieron la señal, el legislador del 2019, y ya estoy llegando a nuestra actualidad, y perdón por el abuso de la disertación, pero ya en el 2019 el legislador dijo, tenemos que acabar con esto. Y la forma de acabar con esto dice, van a seguir en vigor las reglas de que tienes que dar el aviso por escrito, pero que por cierto ahí le cambiaron desde el 2012, ya ahora no se tiene que dar el aviso con la fecha y las causas, sino nada más con las conductas
y las fechas de las conductas, no de la fecha del despido, que eso fue lo que suprimieron también. Se hacían de esas modificaciones que parecía que nadie se daba cuenta de qué es lo que estaba pasando, porque la gente seguía actuando igual. Pero entonces aquí dejaron, en la del 2019, en la reforma del 2019, tienes que dar el aviso por escrito. Y el tema de la prescripción sigue igual, pero ahora, si tú no das el aviso, se presume iuris tantum de que la separación es injustificada, sin perjuicio de que tú puedas acreditar las causas de despido. Y esta modificación, interpretada contextualmente con la fracción sexta del artículo 784, que curiosamente recogió la inversión de la carga de la prueba en 1980, ¿sí? Porque el legislador de 1980 crea eximirá al trabajador de la carga de la prueba cuando por otros medios pueda llegar al conocimiento de la verdad y para tal efecto requerirá al patrón. El artículo casi lo dejaron igual ahora en 2019, nada más que dice el tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios pueda llegar al conocimiento de la verdad y para tal efecto, a solicitud del trabajador, le agregaron esa parte, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que conforme a las leyes tenga la obligación de conservar y exhibir en juicio. En la fracción sexta de ese artículo, donde se naturalizó la inversión de la carga de la prueba, porque antes nada más se aplicaba en el caso de negar el despido y ofrecer el trabajo. Ahora ya se aplica, de hecho, desde 1980, en muchos casos, ¿verdad? En donde no importa lo que afirmen o nieguen, quien tiene la carga de la prueba es el patrón, porque hay una presunción que se aplica. Es el patrón tiene los mejores elementos para acreditar. Esa es la presunción. Y siempre la inversión ha gravitado en función de una presunción. Y eso fue de idea del maestro Urbina, que Jorge recogió, su hijo, y que la plasmó. En la fracción sexta del 784, donde encontramos la inversión de la carga de la prueba, dice: la oferta de trabajo no producirá, el negar el despido y ofrecer el trabajo no va a producir la inversión de la carga de la prueba. Y llegamos a este punto, ¿verdad? Justamente al tema que nos ocupa. ¿Qué pasa ahora? Bueno, el propósito es: ¿de qué te sirve ofrecer el trabajo? El legislador tuvo en mente lo que el legislador del 12 no logró, de decir: ya no ofrezcas el trabajo. Te estoy animando a que si tienes una causa de rescisión, la hagas valer. Porque si tú ofreces el trabajo, no te va a servir para revertir la carga de la prueba, para reinvertir la carga de la prueba. Te podría servir para limitar los salarios si aceptan el trabajo. Pero ahora los trabajadores tienen un mecanismo para evitar eso también. Lo del límite de los salarios caídos, que es decir, no acepto el trabajo y te demando indemnización. Que ese criterio está proliferando, sobre todo ya se externó en el tercer circuito en materia de amparo, y en el segundo circuito, que el mes antepasado salió un criterio en ese sentido, ¿verdad? En fin, más o menos ese es el panorama que tenemos. El patrón, en resumen, bueno, pues con la reforma va a tener que afirmar, va a tener que, porque el artículo 47 dice: sin perjuicio de que el patrón pruebe su dicho, pruebe lo que afirme. Es decir, lo están obligando a que afirme, porque ¿qué dicho va a acreditar? Si se limita a decir: no lo despedí, tiene la carga de la prueba. ¿Sí? Si ofrece el trabajo, de todas maneras tiene la carga de la prueba. Por eso le dicen ahora: la separación se presume injustificada, sin perjuicio de que acredite. Obligo a decir: tú diste por terminar la relación
voluntariamente, te rescindí por alguna de las causas del 47, se terminó por obra o tiempo determinado, por inversión de capital, por causas del 439, 434, porque hubo inexistencia del despido, es decir, lo obligan a que adopte otra postura en este tema, pero invariablemente que se quede con la carga de la prueba. Efectivamente, maestro Luis, y así como bien refiere, nos dimos cuenta que a partir del 2019, con estos nuevos contenidos, el patrón lo primero que dijo es, y entonces, pues ya para qué ofrezco el trabajo, si de todas maneras tengo que soportar mi propio dicho, no se me releva de la carga de probar y es el evitar, el viciarnos en una reinstalación en donde luego de esa reinstalación seguramente el trabajador se dolerá de un despido que asegura es injustificado y promoverá otra demanda en mi contra y empezaremos a trabajar con incidentes de acumulación y nos iremos escalonadamente y será cuento de nunca acabar. Podría decirles que a título personal, cuando hemos estado en estos rubros de litigio con ofertas de trabajo pretendidamente de buena fe o no, en las reversiones que usted está mencionando tan puntualmente, he llegado a 14 reinstalaciones y llegar a 14 reinstalaciones es una grosería, es un cuento de nunca acabar y ahora con estos nuevos contenidos, pues por supuesto que se coarta la posibilidad de seguir en unas dinámicas en donde por supuesto, evitamos el exagerarle el trabajo a la autoridad y, por supuesto, el nosotros también menguarnos como litigantes responsables de los intereses de nuestros respectivos clientes, pues para que no nos vayamos con este escalonamiento. Maestro, usted hablaba de que tiene 4 fans, sin embargo, déjeme decirle que aquí, al menos en Facebook Live, tiene cerca de 500. Y en estos visos que estamos observando en los chats, le mandan sus saludos, sus felicitaciones, la ponencia interesantísima. Muchos de ellos son nuestros alumnos de la Facultad de Derecho y precisamente por ellos, que apenas están empapándose de la materia procesal del trabajo, por favor, platíqueles, ¿qué debemos de entender por esa buena fe de la oferta de trabajo? Usted hace rato mencionaba ofrecerlo en los mismos términos y condiciones. Sin embargo, sabemos que, por supuesto, debemos de ceñirnos a los contenidos de ley. Concretamente, si, por ejemplo, un trabajador, entre otras condiciones laborales, se maneja, se desenvuelve en jornadas reducidas, ¿cómo usted ofrecería el trabajo pretendidamente de buena fe para que se entienda no solamente de la puntualización que hay que esbozarle a la autoridad laboral en ese ánimo, sino atendiendo también a su conducta procesal, que verdaderamente existe el ánimo de que vuelva ese trabajador, ¿no? Porque ese es el punto, además, el que se note que el patrón quiere que el trabajador regrese. ¿Cómo sería para usted una oferta de trabajo llevada a cabo en términos puntuales con base en la ley? Muy bien. Cuando se comenzó a dar todo este tema de el negar el despido y ofrecer el trabajo, y estoy hablando incluso antes de los 70s, la situación era muy sencilla. Había ofrecido el trabajo en los mismos términos y condiciones de manera muy genérica para que coincidiera 10 años, en donde dijo, no puede ser que 2 años esté en el Seguro Social. Y entonces los patrones adoptaban la postura de, para que veas que sí ofrecí bien el trabajo, lo dejé 15 días. Ya no lo tenía que dejar 2 años. Y sí, se usó como una presunción para que sí se revirtiera la carga de la prueba. Pero, reitero, este juego que se daba tiene un origen histórico. Y claro, ese origen histórico ya se perdió. Está bien, las instituciones tienen que evolucionar, los criterios tienen que evolucionar. Y esto ha evolucionado muchísimo. Evolucionaba cada mes, salían
nuevos criterios, y que ahora se presume por esto, que ahora no se presume por aquello, y que ahora sí se presume por esto más, etcétera, ¿no? O los cambios, los típicos cambios de la Corte en una nueva reflexión, ¿sí? Y cambiaban el criterio. Lo hicieron con la apreciación de qué se consideraba de buena fe y qué no se consideraba de buena fe. En resumen, sí puede ser una presunción, pero no definitiva. No tan determinante como lo era antes. Así es como lo debemos de entender en estas últimas fechas, maestro. También la licenciada Montserrat Torres le pregunta, ¿considera que esta evolución o reforma, lo entrecomilla, en relación con la carga probatoria del patrón, ha sido en el afán de encontrar el equilibrio entre los factores de la producción o es mero capricho del legislador de complacer a uno u a otro? Bueno, esa es una cuestión que da para subjetivismo. Por ejemplo, hay quien dice la reforma del 2012 fue patronal y fue para satisfacer los intereses del patrón y por eso fue que se reformó el artículo 47 de esa manera y otras reformas más como la de la subcontratación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero concretamente, hablando de la reforma del 2019, para nadie es secreto que quienes influyeron de manera importante en la reforma, pues son personas que tienen un perfil de defensa de los derechos de los trabajadores. Y más bien tiene que ver con buscar lo que dicen, equilibrar la postura procesal de las partes en el juicio. De hecho, la reforma que dice que se presume el despido, pero que el patrón podrá demostrar las causales de despido, se justificó diciendo, sobre todo la pequeña y mediana industria, se han quejado de que no pueden acreditar lo del aviso y lo de la causal. Muy bien. Entonces ahí pudiera uno decir, oye, ¿y dónde estuvo el equilibrio? Al patrón le dijeron, olvídate del aviso. Si quieres, olvídate. ¿Sí? Tú acredita la causal, defiéndete con la causal y con eso es suficiente. Y del otro lado dijeron, pero si tú ofreces el trabajo, no vas a lograr tu objetivo de revertir la carga de la prueba. Y entonces pareciera que el 784 con el 47 son dos pesos que equilibran la balanza. Así es, maestro Luis, Ahora, totalmente de acuerdo. ahora Sí. saber si trataron de satisfacer a alguien solo en la mente del que lo hizo, ¿verdad? Exactamente, y solamente también pensar que favorecerá a los intereses de quienes estamos litigando justamente por nuestro representado y utilizar esa vertiente de subjetividad, pues en el ánimo de protección a esa persona que estamos representando en juicio. Creo que por los tiempos tan solo podríamos formular una última pregunta de la vastedad que hay en el chat de la página de Facebook Live y así aleatoriamente le corresponde al licenciado Rolando Ponce Arriaga. El licenciado Rolando le pregunta, ¿qué opinión le merece que cuando son excesivos los salarios caídos e intereses por la duración del juicio a causa de que las juntas no respetan los términos que establece la ley para llevar a cabo las audiencias o desahogos y el juicio se prolonga por mucho tiempo, debería ser responsabilidad del Estado el pago de los salarios caídos? Bueno, en una apreciación subjetiva yo le diría que sí. De hecho, en otros países así se hace, así ocurre. En nuestro país no, pero me parece que si fuera imputable a la autoridad, me parece que debería de ser de esa manera. Los juicios estaban diseñados para durar 100 días, ¿sí? Pero la verdad es que quien tenga experiencia en el litigio se da cuenta que es
bastante difícil. Pero también es importante, es decir, yo reconozco que pueden ir más allá de 100 días, pero hay veces se van más allá de 10 años, ¿eh? Ay, maestro querido, efectivamente sabemos que pues con charlas que hemos sostenido con presidentes de junta, ellos mismos nos han expresado que promedio los juicios en estos tiempos, antes de COVID, por supuesto, duraban alrededor de 4 o 5 años. Sin embargo, en mi caso, tengo dos asuntos que han durado más de 20 años, prácticamente desde que era estudiante de la carrera y hasta la fecha los hemos seguido litigando. Es una cosa terrible, una grosería. Y bueno, ahí nos damos cuenta que precisamente pues valdría la pena replantearnos con base en la pregunta del licenciado, el pues hacer algunas modificaciones porque pues bueno, ese corte de salarios caídos a un año pues resulta perjudicial, aunque por supuesto en algún momento se le consideró al salario caído antes de ser modificado este segundo párrafo como literalmente un verdadero negocio. Querido maestro Luis, quisiéramos más tiempo para seguir platicando en relación a la reversión de la carga probatoria. Sin embargo, así como le platiqué antes de iniciar la sesión, el tiempo se nos fue como agua gracias a que la disertación que usted tan amablemente expresó fue interesantísima y pues las preguntas están en el chat, ojalá, y yo lo sé, ahí no es sarcasmo como suelo expresarlo con mis pequeños, con mis queridísimos alumnos, si su apretada agenda se lo permite, aquí sí, si su apretadísima agenda se lo permite, en algún momentito que pudiese contestar algunas de las preguntas que formularon nuestros asistentes, sería maravilloso. Y de todas maneras, pues bueno, tomaré el referente de la plática que externó el maestro Luis. Maestro querido, pues muchísimas gracias. Sabemos que tenemos un compromiso inmediatamente después de esta sesión, así es que no me resta más que agradecerle y en este momento estamos compartiendo la imagen de su constancia expedida por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho. El Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo otorga la misma al licenciado Luis Monsalvo Valderrama por su sobresaliente conferencia en la quinta sesión del Coloquio Laboral Permanente. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2021, y firma nuestro coordinador, el doctor Enrique Larios Díaz, presidente del colegio también. Querido maestro Luis, muchas gracias por todo. Abrazo fuerte a la distancia. Espero que pronto nos podamos dar un fuerte abrazo en lo presencial, pero mientras tanto, sabe que lo queremos mucho, que lo apreciamos mucho y a lo mejor alguna conclusión, alguna aportación final para despedirse, por favor. Sí, cómo no. Tener presente que ahora los patrones, hablando de la carga de la prueba, van a tener que controvertir, afirmar y acreditar su dicho, como dice la fracción sexta del artículo 784, y no me resta más que agradecerle a usted, maestra Sara Mispalma, también al maestro Enrique Larios, a todos los asistentes, y por supuesto que contestaré las preguntas, no hoy, porque saliendo de aquí me meto a un curso de capacitación justo de funcionarios que entrarán ya en octubre en funciones. Lo sabemos. Pero en cuanto tenga ahí una oportunidad, con mucho gusto lo hago. Muchísimas gracias, maestro Luis. Pues tenga muy buena tarde y abrazo a la distancia a los nuevos funcionarios que, como vemos, tienen mucho trabajo que realizar y pues qué mejor que con un gran maestro como lo es usted, seguramente van a hacer una gran labor. Gracias. Queridos amigos, y pues no se vayan, no se desconecten. Tenemos a continuación del Coloquio Laboral Permanente un nuevo programa, un programa dirigido por el doctor Rodolfo Nava, sumamente interesante en relación a los contextos de la medicina, obviamente enfocados a los rubros de los riesgos profesionales, de la materia del trabajo. Así es que, maestro Rodolfo Nava, le cedemos los micrófonos para que por favor empiece usted con su programa. Bienvenido. Maestro, su micrófono, por favor. Aquí está. Listo. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar.
Y bueno, le mando un afectuoso saludo, maestra. Que le vaya muy bien. Igualmente, querido doctor, muy buena tarde. Hasta luego. Exitoso programa como siempre. Cuídese Gracias, mucho. que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Buena tarde. Buenas tardes. Doctor Robles, buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Cómo doctor? está? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Aquí todavía en la oficina, Este, doctor, trabajando, pero bien, sí, gracias a Dios. me parece muy bien. Yo quisiera preguntar a la coordinación de la Facultad de Medicina, este, eh, si me indican si ya hemos iniciado, uno, y dos, el doctor Robles va a presentar unas diapositivas. Sean tan amables de contestarme. Alguien de la Facultad de Derecho. Buenas tardes, doctor. En este momento Ok, estamos en vivo a través del Facebook Live de la facultad. perfecto. Muchas gracias. ¿Cuál va a ser el procedimiento para poder que el doctor Robles presente unas diapositivas que tiene preparadas? Listo, en este momento acabo de hacerlo coanfitrión para que pueda Ok, compartir pantalla. muy bien. Pues una disculpa a todos los que ya están con nosotros. Muy buenas tardes. Pues el día de hoy tenemos la segunda sesión de este programa de entrevistas sobre un tema extraordinariamente importante que es justamente salud en el trabajo. Y agradecer desde luego a la Facultad de Derecho y en particular al Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y para ello hemos invitado el día de hoy al doctor Eduardo Robles Pérez. Y déjenme comentarles que hace unos días tuve la oportunidad de leer un artículo del doctor Robles que realizó junto con los colaboradores, que este artículo tiene por nombre Infección y muerte por COVID-19 en una corte de trabajadores de la salud en México. Con base en ello, pues tomé la decisión de invitarlo, puesto que es un tema totalmente de actualidad para todos ustedes y para todos nosotros y para el mundo entero. Y antes de darle la palabra y de presentar al doctor Eduardo Robles, quisiera iniciar con lo siguiente. Uno es, ¿qué es el coronavirus? Un poquito a manera de introducción. De hecho, no es él, son los coronavirus, que es una extensa familia de virus que puede causar enfermedades en los humanos, los cuales causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el llamado síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, que tal vez muchos de ustedes han escuchado y a muchos de nosotros nos han realizado esta prueba del SARS. Y bueno, ¿y qué es el SARS y qué significan sus siglas? Pues SARS, por sus siglas en inglés es Severe Acute Respiratory Syndrome, que coincide con las mismas siglas en español, que es síndrome respiratorio agudo severo 2. ¿Por qué 2? Porque se refiere al coronavirus tipo 2. Y lo otro también que tal vez mucha gente, bueno, todos conocemos el término, pero a lo mejor no todos conocen su significado, es que ¿por qué se le llama COVID-19? Pues esto se refiere, son las siglas de Coronavirus Disease, que es enfermedad por coronavirus. Y el 19 se refiere al año 2019, que es cuando surgió esta pandemia. Y vale la pena también mencionar que de acuerdo a la OPS, es decir, la Organización Panamericana de la Salud, en México se han identificado al menos 24 variantes de COVID-19, destacando 3 que son los alfa, gamma y delta. Entonces, esto es a manera de introducción
Y pues ahora sí, permítanme presentarles al doctor Eduardo Robles Pérez. El doctor Eduardo Robles Pérez es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Es especialista en medicina del trabajo también por la UNAM y realizó su especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene la maestría en ciencias sociomédicas con énfasis en epidemiología, también de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene el doctorado, es doctor en ciencias de la salud pública con énfasis en epidemiología del Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Desde el punto de vista docente, pues tiene también amplia experiencia. Uno de ellos es profesor de asignatura de la maestría en ciencias ambientales y profesor y tutor de alumnos de la maestría en ciencias de la salud del campo disciplinario de salud en el trabajo de la Facultad de Medicina de la UNAM, la cual tengo la fortuna de ser el coordinador y que me consta es un excelente profesor. Él imparte dos materias, que es sobre epidemiología laboral, y es un excelente tutor también con alumnos de maestría y doctorado de este programa de la universidad. En cuanto a investigación, tiene experiencia, por ejemplo, sobre todo epidemiológica, sobre efectos en la salud derivados de exposiciones ocupacionales, específicamente en agentes en el medio, en el ambiente de trabajos asociados a efectos a la salud. Tiene varios artículos originales publicados en revistas internacionales y también tiene 3 capítulos de libros relativos a salud ocupacional y salud pública. Desde el punto de vista laboral, tiene más de 27 años de experiencia dentro de la administración pública federal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como directivo a nivel normativo en el área de salud en el trabajo. Ha sido titular de la Coordinación Normativa de Salud en el Trabajo del IMSS y actualmente es jefe de área en la Dirección de Prestaciones Médicas, igualmente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues, doctor Robles, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta segunda sesión de este programa de entrevistas, en particular sobre salud en el trabajo del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho. Lo que platicamos fue que el tema que se difundió es infección y muerte por COVID en trabajadores de la salud, con base justamente en el artículo que él y sus colaboradores realizaron y publicaron. Pues de nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación, doctor Robles. Gracias, doctor Nava. Le agradezco mucho la invitación a esta segunda emisión de su programa a través de Facebook. Y pues me da mucho gusto que me haya invitado, sobre todo por este tema que causó mucha controversia en un tiempo en México. De hecho, precisamente este artículo fue derivado de la controversia que se daba en el sentido de que en México es donde más médicos fallecían por COVID a nivel internacional. Pero bueno, eso me gustaría comentarlo quizá un poco más adelante, pero creo que sí es muy importante el hecho de que ahora nuestro público, la gente que nos hace favor de observar, de vernos, de escucharnos, pues pueda saber cuáles fueron estos resultados que hicimos nosotros. Y bueno, pues es lo que le vamos a dar aquí, doctor Nava. Perfecto, doctor. Muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues como es una entrevista, de lo que se trata es de que hacer una serie de preguntas y conversar al respecto. Y como ya mencioné anteriormente, pues con base en un artículo que ya mencioné hace unos minutos, con base en este artículo sobre infección y muerte en trabajadores de la salud en México, en dicho documento, ¿a quiénes consideraron ustedes como trabajadores de la salud, doctor? Fíjese, doctor Nava, que
realmente nosotros consideramos a la gente que estaba directamente en contacto con el paciente. A diferencia, por ejemplo, de otros artículos a nivel internacional que han salido a la luz, la mayoría se centra básicamente en enfermería y médicos, por ejemplo. Son muy pocos los estudios que que se han realizado, en el cual involucra a todo el conjunto de personal médico. Entonces, básicamente, dentro de las categorías que el sector salud, porque no fue nada más el instituto, sino fue propiamente todo el sector salud, estableció como trabajadores de la salud, era aquellos que de alguna manera, ya sea en la atención del paciente, como en el caso del médico o la enfermera, o el inhabiliterapeuta, por ejemplo, u otras categorías laborales que realmente no tenían propiamente su misión el atender al paciente en el sentido del tratamiento médico, sino básicamente otorgar otra serie de servicios como por ejemplo el personal de intendencia, de higiene y limpieza, personal por ejemplo con trabajo social, personal como el laboratorista, como el químico, como el personal de farmacia, en fin, 14 categorías que nosotros, junto con el sector salud, establecimos, el instituto y el sector en general, como aquellas categorías que, debido a ese contacto tener con el paciente, deben ser consideradas como preimprescindible a tener contacto con pacientes confirmados de COVID. Hay que incluye inclusive a personal como el camillero, como el personal de ambulancia, y bueno, como ya le comentaba, un personal muy básico, y lo vamos a ver en la entrevista, es el hipnoterapeuta, por ejemplo, ¿no? Que está altamente expuesto a aerosoles, y como sabemos es la principal vía de transmisión de COVID, ¿no? Claro, sí. Fíjese que tiene usted toda la razón. De lo que he tenido oportunidad de revisar en cuanto a publicaciones, efectivamente, está enfocado a médicos y a enfermeras. Y no es así. O sea, no son los únicos trabajadores de la salud que están expuestos a pacientes. Y en este caso, hablando de pacientes en general, Exacto. pero hablando de pacientes con, con COVID, obviamente hay infinidad de trabajadores que están expuestos a estos, como usted ya mencionó, a muchos de ellos, y yo creo que mencionó a todos en realidad, incluyendo al camillero, incluyendo al personal de intendencia, incluyendo al personal de la farmacia, etcétera. Toda esta gente son trabajadores de la salud. Muy bien, doctor. Y al considerar que se realizó en trabajadores, en este caso, en función del artículo, y usted trabaja en el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues su investigación y el artículo como consecuencia se realizó justamente en trabajadores de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual, pues, todos sabemos que es una institución que otorga poco más de la mitad de la población mexicana servicios de salud y de seguridad social. Esto resulta relevante, este estudio, obviamente, en función de ello. Y le pregunto, doctor Robles, ¿cómo fue que desarrollaron esta investigación y por qué resulta trascendente? Doctor, precisamente como le comentaba, nosotros ya teníamos planteado el hacer esta investigación prácticamente desde que estábamos en el segundo pico de la pandemia, o un poquito antes. Pero lo que también motivó mucho a hacerlo es precisamente esa controversia que se dio a nivel internacional sobre este punto, ¿no? De que el médico tiene una alta tasa de mortalidad, o más bien había muchos casos de fallecimientos de médicos más que en otros países. Entonces, esto fue uno de los principales motivos que motivó esto para ver efectivamente si esto estaba pasando y si el médico tenía altas tasas de mortalidad, ¿no? Eh, y bueno, pues eso orilló a este estudio en el cual, si puedo presentarla, doctor, la diapositiva. Sí, por favor, sí. Si trae alguna presentación, diapositivas, adelante. Ajá, a ver, permítame un segundo. ¿Ya le dieron el co-host? Sí, ¿se alcanza a ver? Sí, perfecto. Ok, perfecto.
Entonces, este artículo lo sacamos en mayo. Básicamente es una cohorte, el seguimiento de la cohorte de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos los trabajadores de la nómina, y estamos hablando más o menos entre 542,000 trabajadores que fueron seguidos. En el instituto somos como 520,000, pero también estamos hablando que hubo entradas y salidas dentro de esta cohorte, o sea, gente que falleció, por ejemplo, y que tuvo que ser, y se sustituyó su plaza por otros trabajadores que ingresaron entonces a la cohorte. De tal manera que más o menos fueron como 540,000 trabajadores los que estuvieron incluidos en esta cohorte. Y bueno, para ello utilizamos nuestros sistemas de información. Básicamente utilizamos nuestro sistema llamado Sinolave, que es el sistema de notificación en línea de los casos de enfermedades respiratorias, y en este caso básicamente no solamente COVID, sino algunas otras como influenza, pero básicamente aquí nos centramos en los pacientes sospechosos y confirmados de COVID. ¿Sí? Y para ello, este mismo sistema, doctor Nava, no solamente tiene el resultado de la prueba que se hizo a través de la PCR, de la prueba de PCR en tiempo real, sino también, por ser un sistema de vigilancia epidemiológica, tiene otra serie de contenidos en los cuales nuestros médicos epidemiólogos en las áreas operativas capturan dentro de cada uno de los pacientes que son atendidos, ya sea como caso sospechoso o confirmado. Y en este caso, este sistema también investiga otros factores como, por ejemplo, la comorbilidad que pudiera tener los pacientes, o, por ejemplo, ciertos hábitos como el tabaquismo. Y bueno, fue derivado de este sistema que fue el pivote central de nuestro estudio, el poder sacar la información de ahí. Quiero hacer énfasis, doctor Nava, que este sistema es el que el instituto le permite alimentar al sistema sectorial, que es el CISBER. ¿Sí? Todo lo que presenta el doctor López-Gatell emana de ese sistema de información del CISBER. Entonces nosotros tenemos conectado nuestro sistema al CISBER de tal manera que es quien lo alimenta por parte del instituto. Obviamente otras instituciones tendrán otros sistemas de información locales o institucionales. El de nosotros es este que le comento, ¿no? Entonces, de tal manera que, bueno, nosotros hicimos un seguimiento de nuestros trabajadores a partir de cuando empezaron los primeros casos de confirmados de COVID en trabajadores de la salud del instituto, a partir del mes de marzo del 19, y hicimos un corte en ese momento a diciembre de marzo de 2020, disculpen, a diciembre de 2020, ¿sí? Que es cuando nosotros ya empezamos a encontrar los primeros casos confirmados y de fallecimientos por COVID en trabajadores del instituto. Entonces, pues, aquí lo que hicimos es que aquel trabajador que a través del sistema se confirmaba que en la prueba de PCR en tiempo real, que es la prueba que permite identificar el antígeno del virus, ¿verdad? A través de una muestra con hisopo en nariz o en garganta, ¿sí? Si había ese antecedente, para nosotros era un caso confirmado. Y también en este mismo sistema se identifica si el caso, su culminación fue el fallecimiento o sigue todavía vigente, en fin. Entonces, inclusive si está hospitalizado o no está hospitalizado, o está ambulatorio. Entonces, este fue nuestro principal sistema de información. Y algo que resulta relevante es de que tuvimos que hacer un pareamiento de esta base de datos con la base de datos de la nómina institucional. ¿Por qué? Porque esta base de datos de CISBER, doctor Nava, no contiene el dato de la ocupación así de manera tan específica como nosotros lo queríamos. Únicamente trae como unas 6 categorías, como es médico, enfermera, laboratorista, asistente médica y otras categorías. Entonces, para mí me resultaba prácticamente imposible el de que solamente con esta información pudiéramos sacar exactamente qué categorías laborales son las que se están enfermando y falleciendo. De tal manera que tuvimos que hacer un match de esta base de datos de Sinolave con la base de datos de la nómina del instituto que permitía identificar en dónde se encontraban y también exactamente qué categoría laboral tenían.
de tal manera que pudimos identificar las 14 las categorías de trabajadores de la salud y de alguna manera lo interesante del estudio es que nosotros tenemos el universo. Es decir, a diferencia de otros estudios que solamente daban proporciones, ¿sí? Y que por eso no era posible comparar México con otro país solamente con proporciones o con números absolutos. Obviamente, no es posible, pues, por el denominador poblacional tan grande que tiene México o tan grande que tienen otros países. De tal manera que la única manera de poderlo hacer es a través del cálculo de tasas y en este caso este estudio lo permite. Creo que es lo más trascendente del estudio, que al tener el universo poblacional podemos nosotros calcular tasas hasta por categorías laborales, que es precisamente lo que hicimos en este estudio y que es lo que no hay en ningún otro estudio prácticamente, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que también nosotros hicimos, doctor, muy rápidamente les quiero ir, es que calculamos las tasas por algunas categorías, pero le quiero mencionar básicamente dos categorías que son muy interesantes. Una, el instituto, para poder tener elementos y recursos suficientes para combatir eh, el virus en los hospitales, se conformaron equipos, lo que llamamos equipos COVID, que era liderado por un médico, ya sea médico internista, neumólogo, anestesiólogo, ¿sí? Y tenía un equipo de otros médicos, de otras especialidades, hasta médicos generales, que de alguna manera pudieran tener a su cargo un número determinado de pacientes. Entonces, estos equipos COVID directamente tenían un trato con el paciente, no había vuelta de hoja, no veían a otros pacientes más que a los COVID, ¿sí? A los pacientes confirmados de COVID. Entonces, algo interesante en este estudio es que comparamos las tasas de mortalidad, de infección y letalidad de los trabajadores de equipos COVID. Doctor, es que lo comparamos con los trabajadores que estaban en resguardo. Si usted lo recuerda, nuestro presidente estableció a través de un decreto que aquellos trabajadores que tenían ciertas condiciones de vulnerabilidad que pudiera conllevar a que pudieran fallecer si es que se infectaran, tenían que quedar en casa, ¿sí? En resguardo domiciliario. Entonces nosotros lo hicimos, fueron como 40 y tantos mil trabajadores que estaban en resguardo, de tal manera que también sacamos las tasas de infección y de muerte de estos trabajadores y encontramos cosas muy interesantes que más adelante se lo puedo platicar. Entonces, básicamente este estudio fue un estudio donde participamos varios colaboradores. El estudio tuvo el privilegio de ser el primer autor, pero me da mucho gusto que en este equipo también estuvo liderado por el doctor Víctor Hugo Borja Burto, que en ese entonces era el director de prestaciones médicas, después estuvo como coordinador médico de INSABI, y es un investigador muy reconocido a nivel internacional incluso, y también otros dos colaboradores, la doctora Belinda González Díaz, que también estuvo muy inmersa junto con un servidor en el seguimiento de estos casos, y el doctor Maximino Miranda, que es de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, que él prácticamente fue también otro de los que se metieron muy de lleno en este análisis de todos los estudios aquí metidos, y fue una cosa muy interesante. Sí, por lo que me dice y me consta, pues los 4 personas que participaron en la investigación, en el estudio, son gente de muy alto nivel. Yo conozco desde hace ya años al doctor Víctor Hugo Borja y pues, es un excelente investigador, aparte de que fue funcionario en el IMSS. Obviamente lo que presenta él en resultados de sus investigaciones prácticamente es discutible, igual que lo que usted ha presentado, doctor. Esto nos hace ver que pues, ha sido una investigación muy completa en una población muy amplia, aunque fuera solamente del instituto, pero bueno, ya con hablar del instituto en cuanto a su magnitud, en cuanto a la cantidad de trabajadores de la salud, ya con esto la muestra es más que suficiente. Sí quisiera para fines de que hay personas posiblemente
en el público que no maneja un término que es las tasas. Nos quisiera brevemente comentar qué es una tasa y cómo se calcula. Sí, fíjese, doctor Nava, que lo que pasaba con los otros, cuando salieron estos artículos de, ¿cómo se llama? Que hablaban que en México había muchos casos, sí, de COVID. Lo estaban comparando con en números absolutos. Entonces, obviamente, si estamos hablando de una población de 120 millones de habitantes, ¿sí? Y donde tenemos una gran población de trabajadores de la salud también, el número absoluto de casos va a ser muy grande, ¿sí? Es decir, si yo tengo una población de 1,000 habitantes y tengo otra población de 5,000, ¿sí? La que tiene 5,000 va a tener más casos que se infectaron que los que, no que los que tuvieron 1,000, si es que yo comparo números absolutos. Tampoco comparar proporciones es útil para hacer un comparativo entre estas dos poblaciones cuando el número de habitantes es distinto entre los dos. Entonces, para eso los epidemiólogos utilizamos las tasas, ¿sí? O sea, las tasas, a diferencia de una proporción, aquí lo que nos da esa diferencia es que permite compararlas entre poblaciones. Es decir, una tasa, ¿sí? Es precisamente el número de casos nuevos que hay en un periodo de seguimiento en una población, multiplicado por el tiempo de seguimiento, pero aquí lo importante de todo esto es que esa tasa sí es comparable con otras poblaciones. Independientemente que sean más grandes o más chicas, es posible compararlas. Entonces, esa es la riqueza del estudio. Y sobre todo, me interesa mucho enfatizarlo, doctor, porque precisamente cuando se dio este asunto de argumentar que los médicos de México estaban siendo más afectados, precisamente nos importaba mucho compararlo a través de tasas, comparar a través de tasas de letalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese fue el principal móvil y por el cual nosotros, digamos que la mayor aportación que tenemos, y como bien lo dijo usted hace rato, primero, son pocos estudios que lo que han hecho es tener el comportamiento de estas 14 categorías ocupacionales. Pero aparte, son pocos estudios que también hacen el poder establecer tasas que pudieran, ¿cómo se llama? El poder compararla con otros países, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría lo hacen con muestras, por ejemplo, no tienen la población total de ese estado, de esa ciudad, de ese país, o lo hacen en hospitales, por ejemplo, de tal manera que era complicado para estos estudios hacer tasas o obtener tasas, y lo que hacían era únicamente hacer, ¿cómo se llama?, obtener números absolutos con proporciones. Entonces, aquí lo relevante es que nosotros sí teníamos al 100% de la población del instituto, sí teníamos al denominador poblacional que nos permitía hacer este ejercicio. Y sobre todo, bueno, pues como bien dice usted también, pues si hablásemos de muestra de México, pues es una muestra toda porque es casi el 50% de la población de trabajadores de la salud que tenemos en el instituto a nivel nacional, ¿no? Exacto. Y esto de comparar con números absolutos, por ejemplo, a México con cualquier país de Centroamérica, por ejemplo, pues Exacto. obviamente estamos muy por arriba. Y entonces si hacemos una comparación con números absolutos, pues resulta que realmente, bueno, realmente entre comillas, hay una cantidad mucho mayor, tanto de morbilidad como de mortalidad, y la realidad es otra. ¿Por qué? Porque Exacto. no se están comparando las tasas en función de la población. Exacto. Bien, doctor, durante un tiempo se dio una controversia de que en México, como comentábamos, se presentaba una mayor frecuencia de fallecimientos por COVID, más que en otros países. De hecho, lo acaba usted de comentar, ¿no? De acuerdo a lo que pudo encontrar en su investigación, ¿qué podría decirnos al respecto? Ya nos dijo mucho, pero si algo que quiera complementar, doctor. Sí, fíjese, doctor, sí me gustaría ser muy puntual en este punto porque
algo que hicieron en aquel entonces los estudios que se publicaron en medios internacionales, en fin, es que consideraron el total de casos que el CISBER, o nuestro el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional, consideraba como trabajadores de la salud, en este caso médicos, enfermeras, en fin. Pero algo que ellos no consideraron, y eso nuestro secretario de salud lo expuso ante una comparecencia que tuvo en una de las cámaras, mencionó este punto. Él decía, es que perdón, obteniendo números de una base que es pública, obviamente que en este caso el Sistema de Vigilancia Nacional de Enfermedades Respiratorias, sí, pero lo que no consideraron, y eso hicimos este ejercicio, es que muchos de esos casos habla, por ejemplo, que eran médicos, pero mucha gente o ya estaba pensionada, o ya estaba jubilada, o era un médico que ejercía otro tipo de actividad laboral, pero tenía la profesión de ser médico. Entonces, estos casos no se discriminaron dentro de esta base, sino únicamente por ser médico, por ejemplo, ellos lo consideraban como susceptible a tener que ser contabilizado. Pero muchos de estos casos de alguna manera inflaron también estos números porque eran efectivamente médicos, pero no ejercían la profesión. O ya estaban jubilados, o ya estaban pensionados, o estaban invalidados, por ejemplo. Tenían un estado de invalidez o algo que les impedía desarrollar su profesión, ¿no? Entonces, eso es algo que no se consideró, más aparte tampoco compararon tasas, ¿no? Sino únicamente números absolutos. Entonces, precisamente la relevancia de este estudio, doctor, es que hace precisamente este ejercicio que permite compararlo con otros países. Y algo interesante es que las tasas de letalidad que nosotros observamos en nuestro personal de la salud, específicamente en aquellos que estuvieron con COVID, con los pacientes confirmados de COVID, que son los equipos COVID, las tasas de letalidad eran muy bajas. Estamos hablando que, por ejemplo, a nivel internacional, las tasas promedio estaban en 0.7 y 0.8% trabajadores. Por ejemplo, Italia llegó a tener tasas hasta de 1.2, China 1.7 en algunos lugares, 0.8, 0.5, ¿verdad? Obviamente países anglosajones un poco más bajas, 0.3% trabajadores, pero nuestras tasas estaban dentro del promedio internacional e inclusive estábamos por debajo de algunas ciudades de China y por debajo de Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero obviamente ya haciendo el ejercicio del cálculo de la tasa de letalidad, cosa que estos informes que le comentaba yo no pudieron hacer ese comparativo, ¿no? Uh-huh. Perfecto, doctor. Excelente, excelente. Y ahorita con lo que está comentando, al final de la entrevista quiero hacer un comentario. No lo quiero hacer ahorita, sino hasta el final. Okay. En su artículo, doctor, usted y sus colaboradores, bueno, más que colaboradores, compañeros, ¿no? Compañeros, sí. Son altas autoridades sí, que exacto, me acompañaron exacto. en este trabajo. Claro, identifica las tasas que ya mencionó lo que es una tasa y cuál es el propósito, la finalidad de compararlo con tasas y no con números absolutos. Entonces, en su artículo identifica las tasas de infección, mortalidad y letalidad de acuerdo a algunos grupos, específicamente en aquellos trabajadores de la salud que se encontraban, como usted le llama, resguardo domiciliario, ya sea por padecer comorbilidades, como es el caso de diabetes, como el caso de obesidad, hipertensión arterial, anemia hemolítica y VIH, o realizando trabajo en casa, que a lo mejor no tenían alguna comorbilidad, pero por cuestiones de edad y demás, pues se fueron a su casa a realizar su actividad como la que estoy haciendo yo ahorita todavía. Y entonces, en aquellos que se encontraban directamente atendiendo a los pacientes portadores de COVID, o sea, a lo que usted ya mencionó, los que estaban directamente involucrados y trabajando con pacientes infectados, los cuales se les llama ya equipos COVID. ¿Qué hallazgos relevantes se encontró, doctor Robles? Mire, precisamente, déjeme, si me permite, doctor Nava, adelante. Una de las tablas que explica un poco, no déjeme buscarlo.
Ok. Mire, aguante un segundo. Ok. ¿Se alcanza a ver esa tabla, doctor? Sí, Tabla 1, doctor. tasas de infección. Ok. Sí, sí, adelante. Sí, 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 perfecto. Sí, si la amplía, por favor. Sí, claro. ¿Así se Perfecto. alcanza a ver? Sí, perfecto. Ok. Entonces, mira, aquí lo importante de esta tabla, doctor, estamos, como bien decía usted, estamos sacando, obteniendo las tasas de infección, de hospitalización, de muerte y las tasas de letalidad. Y básicamente me quiero adentrar, o centrar, perdón, básicamente en tres grupos. Uno, los trabajadores en resguardo domiciliario. Como bien decía usted, estamos hablando de todo el personal que, de acuerdo a este decreto presidencial, habla que son susceptibles, o más bien que son, como decíamos, son trabajadores que tuvieron mayor, que por comorbilidades o por edad, por ejemplo, o embarazo, podrían tener complicaciones si se infectaran y por lo tanto tenían que estar en casa haciendo trabajo domiciliario, ¿sí? Para no exponerse. Entonces, teóricamente, estos trabajadores serían los menos expuestos de toda esta tabla que estamos aquí teniendo. También tenemos los trabajadores activos, pero aquí son todos, incluyendo los administrativos, que en el caso de la seguridad social, pues tuvimos que estar trabajando en la pandemia, ¿no? O sea, no nos quedó de otra y que bueno, que lo hacemos con mucho gusto porque es nuestra misión de atender a nuestra población derechohabiente. Entonces, pero incluye a todos, médicos, no médicos, administrativos. Y, por ejemplo, trabajadores de equipos COVID, aquí sí, el equipo básico que atendía a los pacientes, enfermeras básicamente y médicos, nada más, son enfermeras y médicos, que su principal misión era darle atención directa a los derechohabientes que tenían, estaban hospitalizados por COVID. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la tasa de infección, doctor Nava, efectivamente, resulta lógico que la mayor tasa, con una tasa de 20% trabajadores, la tuvieran los equipos COVID. Obviamente porque eran los más expuestos, ¿sí? Resulta, y bueno, los menos, que son los trabajadores de resguardo, efectivamente tenían las tasas más bajas. Pero fíjese lo interesante, cuando ya nosotros obtenemos las tasas de hospitalización y fallecimientos por COVID, las tasas más altas se dieron en los personal de resguardo. O sea, efectivamente sí fue muy atinada la decisión del presidente en tener que mandarlos a su casa en resguardo, porque aún, por ejemplo, que estaban resguardados, aquel que se infectaba se moría, a pesar que la tasa estaba muy baja. Entonces, por eso esto de la pauta, que efectivamente fue una adecuada decisión presidencial. Ahora, lo que sí me gustaría comentar, por ejemplo, es el equipo COVID es el que tiene la tasa de mortalidad más baja. Si usted lo ve comparado con otros trabajadores de la salud, otros trabajadores activos que incluyen los administrativos, sencillamente el equipo COVID, ¿sí?, tiene tasas muy bajas de mortalidad, ¿sí? Y obviamente, si hablamos de la letalidad, ¿sí?, los trabajadores totales tienen una letalidad de 0.8. Ojo, la letalidad de la población es mucho más alta. La letalidad de la población supera por mucho esta cifra. Me parece que ahorita está como en 7% trabajadores, algo así. Pero si usted ve, o sea, independientemente de esto, de que son trabajadores de hospitales, de clínicas, etcétera, sus tasas de letalidad no eran tan altas como la de la población general. Y mucho menos si estamos hablando de los equipos COVID. Era el que tuvo ese equipo COVID, tuvieron las tasas de letalidad más bajas. Entonces, esto da la pauta a pensar que, pues sí se morían. En muchos, ahorita pues, sí había muchos fallecimientos. Digo, no quiere decir que no es importante, pero lo que sí quiero decir es de que las tasas de letalidad, al menos de los que estaban directamente atendiendo a los pacientes COVID, no eran mayor ni siquiera que en los países anglosajones. ¿Sí? O
Estamos hablando que están muy parecidos a Estados Unidos o Europa, por ejemplo, ¿no? De los equipos COVID, eso sí quisiera aclarar. En el caso de la letalidad general, de 0.8, es muy parecido a ciertas tasas de letalidad que comentábamos de China y por abajo de las tasas de Italia, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que de alguna manera, por una parte, fue buena la decisión del resguardo y por otra parte, la gente que estuvo atendiendo a los pacientes fue gente que no era vulnerable, gente que tenía las capacidades, no solamente intelectuales y técnicas para atender a los pacientes, sino también físicas para atenderlos y que obviamente el equipo de protección fue algo muy importante para ellos, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Me escucha, doctor? Sí, doctor. Ah, ok, ok. Sí, de repente como que falla un poquito el Ok. internet, Sí, lo pero oigo, doctor. perfecto, qué bien. Excelente. Esto nos aclara mucho. Por ejemplo, este número de trabajadores de más de 85,000 trabajadores de equipos COVID, que son los que estaban directamente expuestos con los pacientes infectados, pues los datos que nos está proporcionando son muy importantes, de verdad, y que bueno, me reservo de nuevo mi comentario un comentario para el final. Una pregunta más, doctor. ¿Es común que se mencione que el médico tiene un alto riesgo de infección y muerte por COVID-19? Sin embargo, en su trabajo, en la publicación que y ustedes hicieron, encontraron datos diferentes. ¿Qué categorías laborales encontró con mayores tasas de infección y tanto de infección como de muerte por COVID-19? Precisamente esto que comentábamos, doctor Nava, la mayoría de los artículos se centran mucho en enfermera y médico, ¿no? Exacto. En esas dos categorías. Y obviamente, pues, es que se te expuesta, pero no lo hace comparativo con otras categorías laborales. Creo que encontré por ahí un artículo italiano, me parece, ¿no? Sí, italiano, pero igual no establece tasas, únicamente proporciones. Y nosotros sí tenemos tasas hasta por categoría laboral. O sea, precisamente como yo a través de la nómina de nuestro instituto, nosotros sabíamos cuántos sinaloterapeutas había, cuántos médicos, cuántas enfermeras, o sea, teníamos el universo completo, el denominador poblacional. Eso nos permitió construir tasas, hasta por categorías laborales, de tal manera que se pudieran comparar entre ellas, entre categorías. Y por ejemplo, fíjese, además, me voy a permitir, doctor Nava, buscar otra tabla. Precisamente también es del artículo, que es el comentario que usted hacía. Y es precisamente las tasas de infección que había por categorías laborales. ¿Se alcanza a ver, doctor Nava? Sí, doctor, adelante. Está muy chiquito. No, está bien, está bien. Ok, lo puse en amarillo precisamente porque son las tasas como más elevadas. Fíjense nada más. En el caso de la tasa de infección por 100 trabajadores, ¿sí? los que más se infectaban, y precisamente si usted puede ver, en el caso de la primera columna, que es el número de trabajadores, el denominador es muy variado. Por eso la importancia de compararlo con tasas. Y en el caso de la tasa de infección, el que más se infectaba era el nanoterapeuta, con una tasa de 19 casos por 100 trabajadores. En segundo lugar, la enfermera, efectivamente, junto con el camillero. Y después seguido por el trabajador social y el personal de ambulancia. Pues son las categorías que más riesgo tuvieron de infección, ¿sí? Que más se infectaron. Y fíjense nada más, curiosamente, el médico no fue de las principales categorías que se infectaron. Ojo con esa situación. ¿Sí? Si se da cuenta, inclusive hasta tuvo tasas un poco más cercanas el trabajador administrativo, que era de 11 por 100 trabajadores. O sea, obviamente un poco más elevadas, pero vamos, no fue la principal categoría laboral. Esto es diferente a lo que otros estudios han realizado en el sentido de que es una categoría que es la que más infecta. Y en el caso del médico, pues bueno, a final de cuentas, yo creo que algo que no se consideró y que quizá nosotros como país y a nivel internacional también debería haberse tenido un poco más de cuidado es
precisamente el que había otras categorías que si bien no atendían directamente al paciente, pero tenían contacto con muchos pacientes. O sea, ya sea a través de la ambulancia, por ejemplo, a través de la camilla, a través de los productos biológicos que los compañeros de higiene y limpieza tenían que desechar, en fin. Entonces, era persona altamente riesgoso y que de alguna manera tenía que también tenerse una capacitación, el acabo de su equipo de protección personal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto nosotros lo pudimos descubrir porque precisamente tuvimos esa facultad, ¿no? Cosa que otros estudios no lo pudieron hacer, ¿sí? Al menos al momento que nosotros estábamos haciendo este estudio, ¿no? Y fíjese algo más interesante también, y es precisamente las mayores tasas de mortalidad no se da ni en el médico ni en la enfermera. Es más, la enfermera es la que tiene la tasa más baja de mortalidad, una de las tasas más bajas de mortalidad. El médico, pues una tasa intermedia, pero estamos hablando que el personal de la ambulancia tiene una tasa muy elevada, de 44 casos por 10,000 trabajadores, seguido precisamente por el nanoterapeuta, que resulta lógico también, y aquí por el personal de farmacia. Algo que comentan algunos autores es que precisamente en el caso del personal de ambulancia, el nanoterapeuta resulta lógico porque son personal altamente expuesto, o sea, la dosis de exposición, sí, es muy elevada, sí, por toda la cantidad de aerosoles a los que se exponen. Por eso, a grandes cantidades de exposición, esta exposición también inclusive podría ser que puede ser predictora de fallecimiento, ¿no? Si está muy expuesto, es porque una gran cantidad de virus se le inoculan al pobre trabajador y por lo tanto, sí, mayor posibilidades de que tenga un mal pronóstico. Pero en el caso de la ambulancia, por ejemplo, lo que comenta otra autora que hago mención en el artículo, es que precisamente por el gran intercambio y contacto que tiene con diferentes pacientes, es uno de los personajes que tiene mayor riesgo. Ella también encontró que tiene mayor riesgo en este personal de ambulancia y concuerda con en el resultado que nosotros tenemos. Tiene altas tasas de infección y altas tasas de mortalidad. E inclusive es el que tiene más elevada la tasa de letalidad, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues sí, la enfermera se infectaba bastante, pero no fallecía, o sea, no tenían altas tasas de mortalidad, ni el médico tampoco. La enfermera tenía tasas bajas, podríamos decir, ¿no? Bueno, y en ese sentido, ¿por qué los hallazgos que ustedes encuentran son distintos a los que presentan otros autores? Precisamente, doctor, porque la mayoría de ellos utilizan números absolutos, sí, o porcentajes, y no calcula tasas. Y nosotros sí pudimos hacerlo porque teníamos el denominador poblacional, que es el número de trabajadores de cada categoría que hay en el instituto, ¿no? Entonces, esa fue la diferencia. Si hablásemos de números absolutos, efectivamente, la enfermera y el médico son los que más se enferman, ¿no? Estamos hablando de que de 500,000, 149,000 enfermeras se enfermaron y 104,000 médicos se enfermaron. ¿Sí? Digo, perdón, sí. 25,000, perdón. 25,000 médicos y 13,000 enfermeras. Son los que más se enfermaron, los que más se infectaron. Obviamente estamos hablando de número absoluto. Si fuera por número absoluto y vemos las categorías en donde dice casos confirmados, efectivamente son los que más se enfermaron, pero porque es donde hay más trabajadores. ¿Qué pasó? Está sonando la alarma, doctor. Lo voy a tener que dejar. Ok. Acá no se siente todavía nada. Está bien. Perdón, doctor. Sí, no, está bien, lo Tengo que entiendo. alojar el edificio. Gracias, doctor. Sí, Un gusto. sí, igual. Bueno, pues se retira, ¿verdad, doctor? Ok. Una disculpa. Nos quedamos con 2 o 3 preguntas pendientes con el doctor Robles. Está sonando ahora la alarma. Yo vivo en el sur de la ciudad. Aquí no se ha escuchado nada y tampoco sentimos nada. Pero pues como él está en uno de los edificios en Paseo de la Reforma y obviamente es obligatorio evacuar el edificio. Entonces, desafortunadamente, hubo necesidad estábamos por terminar, hubo necesidad de interrumpir la entrevista, pero creo que con lo que nos presentó el doctor Robles, creo que
queda bastante claro, o más claro al menos, en relación a lo que se ha publicado, lo que se ha dicho, y un comentario que yo quería dejar al final. Y pues tenemos 10 minutos y pues si hay algunas preguntas yo voy a tratar de contestar lo que sea posible, pero sí quiero comentar que una cosa es lo que gente sin conocimientos, eh, como lo manejó ahorita el doctor Robles, en el sentido de que es fácil decir estamos mal, México está mal, estamos muy por abajo o muy por arriba en cuanto a número de casos a otros países, somos el país número X en cuanto a morbilidad y mortalidad, etcétera, en relación a COVID. Y la realidad es que no es así, ¿sí? Y esto creo que investigaciones como esta y esta en particular hay que difundirla de manera amplia para que la población esté enterada, obviamente con un lenguaje comprensible por toda la gente y que realmente digan, caray, es que no es verdad, eh, no es verdad lo que se está publicando a nivel internacional o incluso lo que se dice mucha gente que no está bien enterada. Ahorita hice una pregunta por el chat y es una pregunta que yo le tenía justamente para el doctor Robles, que Nina Escamilla dice, al personal de ambulancia le dan el mismo equipo de protección personal que a los del equipo COVID. Era una pregunta, no me atrevo a contestarla. Yo supongo que obviamente que no es así, ¿sí? Sabemos quienes han tenido la oportunidad de estar en un hospital y ver cómo están vestidos el equipo médico directo, los del equipo COVID, médicos y enfermeras, que están, bueno, incluso también camilleros, me consta, con todo un equipo, con escafandra prácticamente y demás, y con ropa especial, pues no sé si efectivamente la gente de ambulancias, la gente que no está directamente con los pacientes, tengan el mismo equipo de protección personal. Era una pregunta que le tenía al doctor Robles, pero me comprometo a hacerle estas preguntas para el próximo programa y desde luego que a ver si abrimos un pedacito nada más para concluir el tema y si no es así, bueno, el que me dé las respuestas, yo con todo gusto se las transmito. ¿Alguna pregunta que se tenga, ya sea a través del chat o a través de Facebook, con respecto a lo que se ha presentado el día de hoy? Y es una lástima que no hayamos podido concluir. A ver, permítanme. Ya hay otra pregunta en el chat, doctor. Perdón. Y me parece que el doctor Eduardo Robles ya está de vuelta. Ya, ¿verdad? Sí, perfecto, Sí. excelente, excelente. Pues que se conecte. Perfecto. Doctor Robles, Perdón, doctor, así que aquí lo cundió la paranoia. No, Se dio no, una alarma y nos echamos todos a correr. Claro. No. Y además es obligatorio, ¿no? Hasta donde tengo entendido que ustedes. Sí, y como estoy en zona sísmica, pegada a la Roma, no, exacto. Perdón, vamos a continuar. Pues nos quedan 6 minutos. Sí, doctor. Entonces, qué bueno que está nuevamente con nosotros. No, disculpa, doctor. ¿Cuáles son los factores que usted encontró más asociados a la mortalidad por COVID-19 en esos trabajadores de la salud? Fíjese, doctor, que aquí efectivamente nosotros corroboramos lo que ya la literatura y los diversos autoridades sanitarias en México y en otros países han confirmado. Y en este caso, nosotros encontramos que efectivamente obesidad y diabetes, o sea,
tenía un riesgo elevadísimo para que el personal falleciera. O sea, un comportamiento parecido ¿cómo se llama? A los pacientes que, en general, de la población en general. Y, y muy curioso, bueno, también, por ejemplo, otros padecimientos, hipertensión, un poquito menos que estos otros dos, pero algo que nosotros encontramos también, pacientes portadores de VIH, por ejemplo, tenían alto riesgo, y pacientes con ciertas enfermedades que no son tan comunes como la anemia hemolítica, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí sí vemos que nuestros hallazgos son muy parecidos. Ahora, lo que sí le quiero comentar es de que quisimos obtener los riesgos relativos asociados, por ejemplo, a mortalidad por ocupación, y no encontramos una asociación entre ocupación, por ejemplo, asociado a la muerte. Es decir, pues, todas las categorías, al final de cuentas, tenían el mismo riesgo. Riesgo, ojo, no estamos hablando de tasas, estoy hablando del riesgo relativo, ¿sí? Que es una medida de asociación para establecer qué tanto una variable está relacionada con otra, ¿no? Y en este caso, bueno, pues no lo encontramos en el caso de los fallecimientos, pero en el caso de la infección, sí encontramos asociado ciertas ocupaciones con la infección. Por ejemplo, lo encontramos muy asociado con el inhaloterapeuta, no, perdón, el personal de ambulancia. El personal de ambulancia tenía un riesgo elevado, por ejemplo, para presentar infección, ¿sí? Derivado de su ocupación. Y se confirma lo que esta traductora que yo les comentaba mencionaba, ¿no? De que es una categoría de las que presentan un mayor riesgo, precisamente por el contacto continuo en el traslado de pacientes. Y bueno, algo que sí quisiera comentar es que creo que en este caso, no solamente nosotros, sino en general, pusimos mucho énfasis en la parte del personal que directamente estaba relacionado con la atención del paciente, como el médico y la enfermera, y de hecho todos los demás artículos le hacen más énfasis a estos dos profesionales, pero no consideran al otro personal que precisamente debido a su nivel quizá académico, de conocimiento, lo que sea, teníamos que haber hecho mucho énfasis en la capacitación, sobre todo en los equipos de protección personal, en el uso de materiales biológicos, del transporte de pacientes, porque precisamente pues, fueron los que más se infectaron, ¿no? Doctor, hay algunas preguntas del auditorio. ¿Al personal de ambulancia le dan el mismo equipo de protección personal que a los del equipo COVID? Más que al personal de ambulancia, al personal en general que tenía contacto con pacientes o con aerosoles, ¿sí? O con desechos biológicos que fueran derivados de estos pacientes. Es decir, si era un compañero de intendencia y ese personal de intendencia estaba directamente en el área COVID, se le daba el mismo equipo de protección personal que se le daba al médico, ¿sí? Porque precisamente tenía contacto con el médico, tenía contacto con con el paciente, con los desechos, con los residuos biológicos, etcétera. Entonces, el personal que tenía contacto con el paciente COVID tenía que tener el equipo de protección personal como lo tenía cualquier otro, como el médico o la enfermera, ¿no? Entonces, aquí no era por la categoría, porque si era un chico de higiene y limpieza, pero que estaba en un área no COVID, pues no era necesario que tuviera todo el armamento del equipo, ¿no? Desde la bata, el N95, los guantes, etcétera, etcétera. Sino quizá únicamente con un equipo básico, ¿no? Como la mascarilla tricapa, etcétera. Porque no tenía contacto directo con el paciente, a diferencia del compañero de higiene y limpieza que sí tenía contacto con ellos, ¿no? Claro. Hay una pregunta más, si estamos por terminar. ¿Qué edad fue la más frecuente que causó fallecimientos? Perdón, ¿cómo? ¿Qué edad fue la más frecuente que causó fallecimientos? Fíjese que a diferencia de los países anglosajones, y no solamente hablando de trabajadores de la salud, en el caso de nosotros, el promedio o la media de edad era más baja. O sea, estábamos hablando que más o menos el promedio de nuestros trabajadores, estábamos hablando de 38, 40 años, ¿sí? Entonces, el problema de México
a diferencia de los países europeos, por ejemplo, no era de que se fallecieran por edad, que era lo que pasaba con los países europeos. Entonces, el problema de México no fue por la edad, porque somos una población joven. El problema de México fue que somos un país con alta prevalencia de obesidad. El primer país, si no es que es el segundo. Y aparte, la diabetes mellitus es un padecimiento, un problema de salud pública. Y estos dos padecimientos son los que dieron la pauta a que las tasas de mortalidad fueran muy elevadas. Somos un país con una alta prevalencia de diabéticos y de obesos, ¿no? Claro. Pues más que la edad fue esta condición. Claro, totalmente de acuerdo. Son las 7:02 de la tarde. Solamente algún mensaje final que quisiera usted comentarnos, doctor, ya para terminar. Por último, doctor, nada más es de verdad que las instituciones, todo el sector ha hecho un esfuerzo de verdad. Digo, yo estuve ahí en el ojo del huracán junto con varios compañeros. Han hecho esfuerzos de verdad muy fuertes para que ningún paciente quedara sin atención a través de la reconversión, este tipo de cosas. Entonces, tuvimos limitaciones, sí las tuvimos, y no fuimos el único país, fuimos muchos países, todo el mundo nos agarró con los dedos en la puerta, pero a final de cuentas hicimos lo que más está dentro de las posibilidades como país, como sector, y creo que dentro de todo, pues, podríamos decir que al menos en trabajadores de la salud, ¿sí? No podemos decir o aventurarnos a decir que nuestros trabajadores todos están muriendo, tenemos una alta tasa de mortalidad por todos estos datos que ya vimos, ¿no? Claro. Yo siempre he dicho a la gente que empieza a hablar sin sustento, infórmate y después di lo que quieras. Y resultados como este, lo que nos acaba de platicar, es necesario que se difundan ampliamente con el propósito de que la gente esté informada de qué es lo que realmente está ocurriendo, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que, tal vez incluso lo que no se ha hecho. Exacto. Doctor Robles, muchas gracias muchas gracias a todos y les dejo la palabra a la Facultad de Derecho. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Bueno, no sé si ya terminamos, pero había una constancia que se le va a hacer llegar, doctor, por su participación. Muchas gracias a todos. Doctor, qué amable. Muy buenas tardes. Nos vemos el próximo segundo miércoles del mes. Buenas tardes.